Los impuestos en España es algo que puede llegar a frustrar a mucha gente, seamos honestos. El hecho de pagar un 50% de lo que ingresas no tiene sentido. Vale, para que se te meta en la cabeza qué es pagar el 50%, te hago una analogía. Piénsalo, en España, desde enero hasta junio, no estás trabajando para ti ni para alguien de tu familia, estás trabajando para Hacienda. A partir de julio ya trabajas para ti, todo lo que ingresas es para ti. Es una auténtica locura. Durante mucho tiempo estuve planteándome si realmente tenía sentido el vivir bajo una opresión fiscal de este tipo. Que oye, entiendo que impuestos hay que pagar, pero si ves que el dinero que pagas termina malgastándose en lujos, en malas gestiones y en estupideces para la vida de los políticos, es cuando pierde todo el sentido. Los altos impuestos en España no solo afectan a tu cuenta bancaria, sino también afectan a tu motivación y a tu competitividad. Porque, seamos honestos, si yo en Andorra pago un 10% de impuestos y tú en España pagas un 50%, mi empresa, independientemente dentro del margen que tenga, tiene un 40% más de recursos, y esto inevitablemente significa que mi empresa va a superar a la tuya en todos los sentidos. En el vídeo de hoy vamos a explorar diferentes países donde poder ir a vivir y pagar menos impuestos. Y un tema importante aquí es no solo el objetivo es pagar menos impuestos, sino también lógicamente ir a un sitio donde puedas vivir cómodamente y encontrar la balanza entre impuestos y cómo vives en ese sitio. Andorra, que es el país que yo he elegido y que pagas un 10% de impuestos versus un 50% en España. Es decir, pagas 5 veces más en España. Si hablamos además de IVA, hay mucha más diferencia. Un 21% de IVA en España versus un 4,5% de IGI, que es el IVA andorrano. En Andorra, además del tema fiscal, el coste de vida no es muy diferente al de España. Sí que es verdad que la vivienda es un poco más cara, pero lo que es el coste de vida en general no varía mucho. Además, es un sitio muy seguro. De hecho, ha sido nombrado como como el país más seguro del mundo en una lista que salió hace poco, lo cual para mí es uno de los puntos más importantes junto al tema fiscal. Además, es un sitio que el clima es bastante lineal, hace frío en invierno, hace buen clima en verano. O sea, no es tan extremo como otros países que vamos a comentar ahora, y además otro punto importante es que está a 2 horas de España en coche, con lo cual es un gran punto a favor por si tienes familia en España y quieres visitarlo algunos meses al año. Contras en Andorra, pues es un país pequeño. La realidad es que no hay muchos planes de ocio que hacer, no es lo que la gente considera un pueblo con cabras y ovejas, o sea, hay muchas cosas, han invertido en balnearios, en casinos, en centros comerciales, han mejorado muchísimo en los últimos años y va a seguir haciéndolo, pero la realidad es que es un país pequeño con un número de opciones de ocio que no son muy amplias. También otro punto en contra es que no tiene aeropuerto comercial como tal, como el de Barcelona, por ejemplo. Sí que tiene un pequeño aeropuerto, sobre todo para aviación privada, que está bien si tienes un avión, pero si no, pues tendrás que ir 2 horas en coche hasta Barcelona para ir al aeropuerto. Emiratos Árabes es un país que siempre se tiene en cuenta a la hora de pagar pocos impuestos. Todos sabemos o conoceremos a alguien que se ha ido a vivir a Dubái. La realidad es que ya no es el 0% con ciertos matices. Ahora han subido los impuestos al 9%, pero está exento de impuestos hasta los primeros 100.000 euros. Aunque bueno, esto yo creo que es un poco relativo por lo que me cuentan, porque en realidad como persona física no tienes que tributar, con lo cual si tú a tu empresa te pones un sueldo como persona física, pues básicamente sacas el dinero de tu empresa tributándolo al 0% y dejas algo en la empresa que eso sí que tributará si pasa de los 100.000 euros al 9%, con lo cual se pueden hacer ciertos malabares para que se acerque al 0%. También por otro lado, pues en Emiratos Árabes, pues la verdad es que hay muchos más planes de ocio, tienes muchos países cerca con muy buenas conexiones, tanto Europa como Asia, así que aquí sí que es un poco mejor con respecto a Andorra. Dubái es atractivo a nivel inversión porque hay una gran oportunidad en el mercado inmobiliario. Recordemos que Emiratos Árabes era una potencia mundial por el petróleo, ahora se está convirtiendo por el turismo. Mucha gente va allí y hay unas grandes oportunidades inmobiliarias, hasta el punto, esto es algo que ya no ocurre en España, que tienes oportunidad si compras sobre plano, incluso llegar a vender también sobre plano y generar plusvalías sin haber visto ni la promoción construida. Los pros de vivir en Emiratos Árabes, pues entre otros los impuestos, como ya hemos visto, se pagan muy pocos, hay un montón de construcciones de lujo, edificaciones, está todo súper magnificado. Si eres una persona que te gusta, pues genial, o pues puede que te guste algo pues un poco más discreto como puede ser en Andorra. A mí, por ejemplo, me gusta más. Sobre planes y ocio hay todos los que quieras, es un país en el que no te vas a aburrir, donde hay un montón de oportunidades si sabes buscarlas. Sobre la temperatura, pues es un país para gente que le guste el calor. En invierno están a 25 grados,
en verano a 45 grados, con lo cual si no te gusta el calor, este no es un sitio para que te vayas. Y por último, en cuanto a la seguridad, es un país muy seguro, al igual que Andorra, tiene una gran diversidad cultural, pero las estrictas leyes que hay hacen que sea muy seguro, muy limpio y la gente sea educada. Cosas negativas, sobre todo en Dubái, te puedes distraer mucho y perder el foco. Es un país donde hay un amplio catálogo de actividades de ocio, especialmente también nocturnas, lo cual hace que si no eres muy disciplinado puedas perder el foco y descentrarte. Más es un país que, sobre todo la gastronomía, es cara, con lo cual, aunque ganes 5.000 euros al mes, realmente puedes ir, pero la realidad es que tienes que controlar el dinero porque si sales muchas veces a comer, pues se te puede ir muy rápido básicamente. En Dubái legalmente para poder ser residente únicamente tienes que pasar en el país 2 días, pero para no tener problemas con Hacienda, lo que te recomiendo y lo que te va a recomendar cualquier asesor fiscal es que estés como mínimo 6 meses. Chipre es también un país bastante atractivo fiscalmente, pagas un 12,5% de impuestos, que no es exactamente lo mismo que en Andorra y en Dubái, pero es bastante atractivo. Te piden que estés 60 días para ser residente, pero la realidad es que lo que te recomiendo es que estés mínimo 6 meses y un día para que no tengas problemas con la Hacienda española. A nivel clima, Chipre es un sitio que tiene un clima bastante cálido durante todo el año, lo cual lo hace bastante cómodo, sobre todo si vienes de Europa, que estás acostumbrado a eso. Por otra parte, es una isla que es bastante segura y además el coste de vida no es excesivamente alto, y si hablas inglés no tendrás problema en adaptarte porque se habla prácticamente en todos sitios. Como contras, es un país que si sales de las principales ciudades, la infraestructura no está muy desarrollada y al ser una isla pues puedes sentirte bastante aislado. Indonesia es un país bastante atractivo, sobre todo si eres nómada digital, ya que te ofrece un visado de 5 años donde no tienes que pagar impuestos, excepto si supera los 300.000 euros. Si supera los 300.000 euros tendrás que pagar un máximo de un 35% de impuestos, con lo cual yo creo que es un país que está pensado para que la gente que vaya no gane más de 300.000 euros al año. El estilo de vida en Indonesia es muy asequible, es bastante barato, con lo cual es muy accesible para prácticamente cualquier persona. Además tiene unas playas increíbles, espectaculares. Como contras, pues quizás el sistema sanitario no está al nivel del resto de países occidentales, lo cual puede ser un poco diferente inicialmente. Además, la barrera del idioma y de las diferencias culturales pues pueden suponer un problema inicialmente. Si es verdad que ahora hay tanto turista que simplemente con que hables inglés podrás más o menos adaptarte. Además, el sistema legal parece que es poco claro. En mi opinión, no es un país donde yo viviría, el clima es excesivamente caluroso, excesivamente húmedo y no es un país que me atraiga especialmente, quizás sí para unas vacaciones. Pero hay personas a las que les encanta estos países y además es un país que si eres nómada digital te permite no pagar impuestos durante 5 años, con lo cual tenía que estar en este vídeo. Portugal se ha convertido en un destino atractivo para aquellos que quieran pagar pocos impuestos. Tienen el llamado régimen de residentes no habituales, RNH, que permite pagar un 20% de impuestos máximo y además en algunos casos no pagas absolutamente ningún impuesto. Portugal es un sitio conocido por su excelente calidad de vida, es un sitio atractivo a nivel fiscal y además es un sitio muy seguro. Es decir, es como España, pero más seguro y con menos impuestos. De hecho, yo compré una casa allí y paso normalmente 1 o 2 meses al año en Portugal. Es un sitio que la vida no es excesivamente cara, quitando algunas zonas de Portugal. Es súper seguro, tiene unas playas impresionantes, una gran gastronomía. A mí es uno de los países que más me gustan y no lo descarto como sitio de jubilación. Burocráticamente es un país muy lento y esto, si vienes de fuera, es algo que te vas a dar cuenta y que te puede incluso frustrar. Cualquier tipo de proceso, incluso el de comprar una casa, es lento en Portugal. Todo va muy lento. El costo de vida es bajo, los salarios son bajos. En mi opinión es un país muy atractivo para vivir porque es como España, pero más seguro y con menos impuestos. País del que seguramente muy pocos habéis oído hablar, pero que es muy atractivo fiscalmente. En Paraguay se pagan un 10% de impuestos, un 8% sobre dividendos y un 8% sobre los rendimientos del capital, es decir, unos porcentajes a los que no estamos acostumbrados a escuchar en España. El costo de vida en Paraguay es muy bajo, lo cual te permite tener un gran poder adquisitivo. A nivel sanidad e infraestructuras no están al nivel de países muy desarrollados, con lo cual no lo veo como una opción, aunque sí que está bien a nivel fiscal, pero no lo veo como una opción muy atractiva para las personas que residen en Europa, más bien para las personas latinoamericanas.
Rumanía es otro país que está un poco en la sombra, y digo en la sombra porque seguramente cuando piensas en un país al que ir para pagar menos impuestos no se te ocurriría Rumanía. Pero la realidad es que puede ser muy atractivo. El impuesto que hay sobre los ingresos como persona física es un 10%, que es uno de los más bajos de Europa. Como impuesto de sociedades pagas un 16% y además hay opciones de microempresas que incluso podrían llegar a pagar un impuesto de sociedades más bajo si tienen algún empleado y similares. Además, por lo que he estado viendo, es un país que es muy seguro, más de lo que la gente en España piensa. El coste de vida está muy por debajo del coste de vida en España, ya que el salario mínimo en Rumanía es de 663 euros al mes, es decir, 7.960 euros al año, casi la mitad que en España, ya que el salario mínimo es de 1.134 euros al mes, es decir, 15.876 euros. Es decir, que el coste de la vida en Rumanía también va a ser mucho más bajo que en España. El idioma puede suponer una barrera, pero hoy en día en Europa no hay sitio donde no se hable inglés, especialmente en grandes capitales, como puede ser en este caso Bucarest. Así que yo lo veo como una posibilidad muy interesante para gente que no quiera irse de Europa. República Checa no es como Dubái, como Bali o como Andorra a nivel fiscal, pero también puede ser bastante interesante si no te quieres mover fuera de Europa. En este caso, en República Checa pagas un 19% de impuesto de sociedades, lo cual es uno de los más bajos comparándolo con el 25% de España, el 31% de Francia o el 29% en Alemania. Además, es un sitio bastante accesible a nivel económico, es decir, no es un sitio muy caro, pero sí que hay una gran calidad de vida y además la seguridad es impecable. Además, está localizado en una zona central de Europa, lo cual puede facilitarte mucho si quieres viajar entre los países europeos. El idioma puede ser una barrera significativa, aunque sí que es verdad que en las principales capitales, debido al turismo, se suele hablar inglés. También es verdad que aquí los inviernos son muy largos y muy fríos, lo cual puede no estar al gusto de todo el mundo. En mi caso, yo creo que hay mejores sitios a los que ir que República Checa, la verdad. Y aquí terminamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y espero poder echaros una mano y daros un pequeño empujón para salir de España, no de permitir que te estén robando la mitad del año, es decir, que dejes de trabajar la mitad del año para Hacienda y que tengas tu propia libertad. Así que si os ha aportado valor y me recomendéis algún otro país para que comente en próximos vídeos, dejadme en los comentarios, dadle like y suscribíos al vídeo. Nos vemos en el próximo.